Y ahora nos vamos a dedicar a este personaje tan oscuro del que se ha escrito kilómetros y kilómetros de tinta, pero es que nadie da con el punto. Nadie te va a hablar de que este hombre sí salió definitivamente vivo del búnker donde se encontraba allá en Alemania. Aparte eso de que el hombre viajó, de que visitó ciertas tierras, tenía unos lugartenientes que a carajo resultaban siendo como parte de una película, una obra de teatro, pudiéramos decirlo así, como Himmler y su jefe de propaganda, el señor Goebbels, una cantidad de gente loquísima que lo acompañó y que definitivamente nadie quiere contarte esa otra parte de la historia, esa parte de la historia que es más interesante que esa cochina historia supuestamente oficial. Y nos referimos a ese Hitler esotérico, mi querido Daniel, a Hitler esotérico, un man que definitivamente no le importaba hacer política, porque es que aquí la cuadrícula en la que te meten es que el que está arriba en el poder tiene que hacer política cuando no lo es. Y este man sí entendió muy bien la vuelta, ¿cierto? Entendió muy bien y se enfrascó en un personaje misterioso, porque siempre lo fue así, un personaje misterioso, que le gustaba ir detrás de los tesoros, de los grandes tesoros, pero ojo, no que ir por allá para allá a buscar una huaca, no, tesoros de calibre mayor, papis. Y estamos hablando, por ejemplo, de herramientas sagradas que sus mismos lugartenientes le daban a entender que existían. Por ejemplo, lo convencieron de que el martillo de Thor, este dios mitológico, existía, que estaba por allá escondido en una montaña. Le dijeron que el arca de Noé existía y que iban detrás del arca de Noé. Le dijeron que también estaba el arca de la alianza. Ojo con eso, papi. El arca de la alianza, uno de los elementos por autonomacia sagrados en la historia bíblica. Y miren que aquí los comebiblias ni siquiera se rasgan las vestiduras defendiendo su postura de este tipo de artilugios que eran poderosos y que si algún personaje que fuera un iniciado, porque ojo, hay que entender una cosa, mi querido Danielito, aquí todo el mundo habla de dones, habla de poderes, habla de una cantidad de cosas, pero su merced bello, me toca bajarlos de la nube, ¿cómo les parece? Porque es que para llegar a ese nivel, primero tienes que ser un elegido, un iniciado. ¿Qué es un iniciado? Es una persona que definitivamente reúne las características para trabajar a nivel de iniciado. O sea, el iniciado o el iniciático, como se debería decir correctamente, es una persona que conoce los secretos, conoce todos los secretos. Cuando yo me refiero a que conoce todos los secretos es que el planeta entero tiene secretos. Tiene secretos de libros escritos, de libros perdidos, de manuscritos perdidos, de manuscritos que tienen muchísima antigüedad y que, por ejemplo, la curia, la Santa Santorum Curia, ha querido tratar de ocultar por miles de años, mi querido Daniel. Lo ha querido ocultar porque ellos quieren quitarle la característica de alguna manera que los pondría a ellos en el filo de la navaja, en el filo de la fe, como si pudiéramos decirlo, o como lo diría una canción de Ricardo Arjona. ¿Y la humanidad en dónde se encuentra? En el filo de la navaja, ahí, porque no sabe si gira para acá o gira para acá, si hace match así o si hace match así. No se sabe para dónde va a coger esta humanidad. Pero el señor Adolf Hitler sí lo sabía. Sí, lo sabía desde que era un niño. Sabía que había sido elegido por unos maestros superiores llamados los 7 superiores, y que esos 7 superiores correspondían exactamente al mundo subastral, un mundo al que nosotros solemos ir, pero ciertas personas lo recuerdan y otras no.
Aquí vamos a hablar de los secretos, mi querido Daniel, de los secretos que ocultaba este personaje, del por qué se ha escrito tantas cosas de él, y hay mucha gente que lo alaba, como mucha gente que lo odia, ¿cierto? O que le hicieron, o que la historia se encargó de hacer que lo odiaran, porque nadie conocía el trasfondo del poder alemán. Entonces, aquí hay que desenhebrar la vuelta, aquí hay que desenhebrar la vuelta, Danielito, porque aquí se va a hablar de ovnis, se va a hablar de extraterrestres, se va a hablar de espiritismo, se va a hablar de la sociedad secreta más grande de todas las sociedades secretas, que es la sociedad Thule. Se va a hablar de la sociedad Brill, otra de estas mismas líneas esotéricas en las que tuvo que ver el señor Adolf Hitler. Se va a hablar del sendero de la mano izquierda. Ojo con eso. El sendero de la mano izquierda no lo conoce, no es popular, no es como la música popular, no señor. El sendero de la mano izquierda es un tema de secretismo de bastante calibre, que ciertas personas tienen acceso a esa información, y este avatar, este señor AH, refiriéndome al que ya sabemos, AH, lo sabía muy bien porque se preparó para eso, mi querido Daniel. Muy bien, oyen ustedes a Edwin Robles, invitado aquí en esta parte del Cartel Paranormal. Antes de continuar ustedes también con sus opiniones y todo, hablando entonces de los misterios, como dice él, de ese Hitler esotérico, misterioso, las historias que de pronto nadie conoce o no salieron a la luz. Y pues Robles ha hecho esa investigación, y esta noche entonces vamos a viajar por la vida de ese hombre, pero desde el lado paranormal, desde el lado esotérico. ¿Cuál era su fascinación con los ovnis, con los tesoros, con los extraterrestres? Dicen que con la Antártida, una cantidad de cosas. Pues presten mucha atención, que esto se pone bueno y esto es bien interesante. Adelante, Robles. Muchas gracias, mi querido doctor. Y para los que comentan aquí, entren a comentar al perfil de don Daniel Tres Palacios aquí en la caja de comentarios, para que si alguno quiere debatir lo que se va a hablar acá, sería chévere, sería bueno, pero acuérdense, debatamos con pruebas, debatamos con argumentos. Y bueno, este chico, el señor AH, el señor Adolf, de niño era una persona que le interesaba mucho ver a su padre, de ver cómo este terrateniente, porque no era una persona, no fue un personaje pobre, era una persona terrateniente, una persona que manejaba tierras y plata y ese tipo de cosas, una persona que le encantaba lastimar a los demás. Y Adolf Hitler desde muy pequeño comenzó como a modificar su comportamiento, a ver cómo este señor que representaba a su ídolo de niñez, su propio papá, su propio padre, maltrataba a quienes le servían, a quienes eran prácticamente como sus ayudantes en las labores de la finca, en las labores de la hacienda, al punto de que este hombre comienza a adaptar una personalidad fría, una personalidad de odio, y este rasgo, la personalidad del señor AH, fue el que posteriormente se malinterpretó como que no, yo odio solamente a un grupo racial, a un grupo, a una cantidad de personas que pertenecen a un grupo étnico, y ese grupo étnico eran sencillamente los judíos. Pero pasó y aconteció que en la juventud de Adolf Hitler, su mejor amigo, en una biografía que tuve la oportunidad de leer, creo que se llama Robert Hancock, el autor de este libro que se llama Illuminati, que me gustó mucho, narraba dentro de sus historias que él acompañó en su juventud al señor AH, al señor Adolf. Lo acompañaba porque él le encantaba ir al teatro. Entonces digamos que nosotros los latinos y la gente que tal vez nunca ha tenido como esa oportunidad de ir a ver una obra teatral, nosotros que sí hemos compartido con Danielito y con Paul y con los del cartel, ver obras de teatro, te darán cuenta que la metodología de la persona, del actor del teatro, es completamente diferente a lo que uno ve en la televisión y en el cine. Es más histriónica, es como más adaptada a su personalidad. La misma personalidad del actor se tiene que ver reflejada, ¿cierto?, en los pormenores de la obra, de lo que se está haciendo. Y aparte de ello,
que él era seguidor, un seguidor acérrimo de uno de estos grandes maestros de la música clásica que se llamaba Wagner. Y Wagner, que de alguna manera fue muy contemporáneo de Beethoven, fue contemporáneo de Mozart, fue contemporáneo por allá de Paganini, etcétera, etcétera. Wagner, en sus obras, transmitía lo que, digamos, le pongo un ejemplo, el señor Arthur Conan Doyle hacía en su labor de escritor con el libro de los condenados y aparte con Sherlock Holmes, ¿cierto? Que Sherlock Holmes es como, digamos, el detective más misterioso de la historia. Se podría decir que los primeros relatos que se podían encontrar de true crime y detectives y toda esta vaina, pues se le dio gracias a este señor, Sir Arthur Conan Doyle. Pero Wagner hacía eso en comparación del señor Arthur Conan Doyle a el equivalente a las hadas, a los duendes, a los Tuatha de Danann. No sé si en algún momento Daniel escuchó ese nombre, los Tuatha de Danann. Los Tuatha de Danann realmente eran los grupos en los que se formaban los elementales. Una batalla de elementales. Así como ustedes han visto en El Señor de los Anillos, el enfrentamiento, por ejemplo, de los elementales del bosque con los enanos, con los hobbits, una cantidad de seres bonitos. Wagner hacía así sus obras teatrales. Entonces, por ejemplo, está una de esas adaptaciones que tenía tan enfocado a Hitler, se llamaba El Anillo de los Nibelungos. Y en El Anillo de los Nibelungos, en una de esas oportunidades que tuvo este señor de ir a verla, hubo un momento en el que se quedó fijo mirando a la tarima y queda extasiado, queda así como anonadado, no hablaba, se quedó mudo, un mutismo total. Y su amigo la trataba de despertar, le decía: Adolf, ¿qué te pasa, papi? Despierta, es que no dormiste, estás trasnochado, ¿qué? Y entonces el hombre lo único que hizo fue: yo soy el elegido. Yo soy el elegido. Y así entra en potencia un personaje que a partir de esa frase de decir yo soy el elegido, comenzó a configurar una historia magnética y poderosa. Magnética y poderosa porque el magnetismo que le transmitía esa obra de teatro a él, básicamente le estaba abriendo la puerta a lo que él en un futuro dijo que era su mentor, su maestro astral, una voz que le salía del cráneo, de la tusta, de la cabeza, diciéndole: papi de los papis, ¿sabes tú quién va a ser el próximo líder de Alemania? ¡Tú! Y el hombre se lo creyó por completo. Dijo: ay, yo, ay, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Pero para qué? No sé qué. Y bueno, y el hombre quedó como en esa confusión, como Confucio, me confundí. Y el hombre arranca una vida esotérica apartada de la luz pública. Ojo con eso, apartada de la luz pública. Por eso no se puede considerar la historia que nos han contado de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de Adolf, como verdadera, porque no se está ajustando a hechos reales, se está ajustando a aproximaciones según unos documentos que se han encontrado o testimonios de otras personas, pero no del testimonio como tal del personaje. Entonces, a partir de allí, queridos amigos, es donde uno no puede juzgar y decir que lo que ya se contó lo podemos estimar en real, porque no lo sabemos. Y lo que les estoy contando hace parte de esa historia que no se quiso contar, porque imagínense si a la humanidad le hubieran dicho que el líder de Alemania, el líder que quería llevar a la perfección a Alemania, que no era alemán, comenzando por ahí, él era austríaco, el man creía en las hadas y creía que un gnomo, un duende o lo que se les ocurra en esa cabeza, le estaba hablando en la cabeza diciéndole: papi, tú eres el elegido. Entonces, ahora sí entiendan muy bien por qué el hombre quedó como uno de los mejores estrategas de guerra bélicos del mundo.
porque el man sabía jugar Rix. El man sabía cómo jugar y acomodar sus tropas. El misterio comienza acá, cuando de un momento a otro se comienza a aliar o a asociar con una cantidad de personajes oscuros, incluso más oscuros que él. Y creo que ellos son los que acaban de darle forma a el señor Adolf H. Porque el hombre comienza a creer que definitivamente no solamente él iba a ser el iniciado principal, sino que él era el avatar. Cuando yo me refiero al avatar, ojo con lo que vamos a decir acá, es que él podría ser nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Vean esa comparación, él podría ser el verdadero Jesús de Nazaret, el que tanto esperaban los judíos, el que tanto estaba esperando el pueblo de aquella época, porque ellos esperaban era un guerrero. No esperaban una persona que hablara de amor y que hablara de paz y que daos fraternalmente la paz. Y todo el mundo hipócritamente se da la mano con el otro, sabiendo cuántas cochinadas ha hecho con esa misma mano que te acaba de dar. Y entiéndase muy bien, cuando me refiero a que él podría ser el representante avatar, el verdadero Jesús, es porque reunía las cualidades necesarias para eso. El magnetismo que producía el Señor en el discurso, como un claro ejemplo, el primer discurso que él da en el Sport Palace de Berlín, donde hace su primera intervención, fue ante casi más de 5,000 personas, Daniel, y el Sport Palace es un estadio. Ahora, el hombre se paraba frente a esas 4,000, 5,000 personas, y ustedes entenderán que estamos en un estadio, coliseo, uno no puede controlar la bulla, uno no le puede decir a la gente, cállese, hola, cállese, ¿no es que están hablando? No sea cochino, respete, cállese. No, el hombre se quedaba en silencio, y él solamente tenía la mirada fija al poniente, así, fija al poniente. No ejecutaba una sola palabra hasta que él no se cerciorara de que nadie estaba haciendo absolutamente ruido. No podía escuchar el rechinar de una puerta, ni de una silla, ni toser. Nada de eso. Pero era tan técnico que con la simple primeros 20 minutos del discurso lograba establecer una conexión magnética con ese pueblo, con ese público, hasta el punto en el que se decía que él hechizaba con las palabras a quien lo lograba escuchar. Unos dirán que podría ser un verdadero orador de la palabra, un verdadero metódico de la lingüística, pero no era así. El señor Adolf H. tenía unas prácticas ocultas que les voy a ir contando poco a poco, porque esto va a abrir llaga, va a abrir mucha llaga. Y no importa que se abra la llaga, lo importante es que la información salga a la luz. Muy bien. Ahí está Robles con su investigación, como él dice el señor Adolf H. O este señor Hitler que dijo que no le iba a mencionar, lo mencionó 250 veces. Sí. Pero, pues no importa, estamos aquí hablando de los misterios del hombre relacionados a lo esotérico, no a lo real que ya muchos hemos conocido de pronto la historia o nos la enseñaron, sino a la parte paranormal de este hombre, que era amante de esos temas, amante de los tesoros, de los extraterrestres, de tener en su equipo de trabajo brujos también para hacer estrategias, ¿no? O sea, por eso esta noche en el Cartel Paranormal, en parte del programa, pues Robles está hablando de estos misterios. Bueno, entonces adelante, viejo Robles. Claro que sí, mi querido Daniel. Obviamente estoy viendo que ha ocasionado rasgadura de vestiduras en los pertenecientes aquí a la caja de comentarios. Me encanta eso porque ya genera un debate, ya genera una duda. Creamos una duda y a partir de la duda cada uno individualmente puede sacar su propia verdad, su propia conclusión. Lo cierto es que la palabra brujo está bien establecida cuando nos referimos al señor A.H., al Adolf H. Y resulta que el hombre
tenía prácticas esotéricas que nadie de alguna manera ha logrado interpretar. Por ejemplo, su saludo era un saludo muy especial. No lo voy a hacer acá porque seguramente el algoritmo me puede fregar. Pero él tenía la costumbre de estirar su mano derecha al poniente y hacer una figura con la mano. Esa figura que él hacía con la mano pertenece a una de las 13 primeras letras del alfabeto rúnico vikingo, y a partir de esa letra que él hace con la mano, este brazo, tanto su mano como el brazo, se convierten en un transmisor de energía. Esa transmisión de energía, esa continua ondulación de energética, se llama la energía Brill, que solo la pueden tener los maestros iniciados. Cuando el señor estuvo en la cárcel, porque sí estuvo en la cárcel muchísimo antes de llegar al poder, escribió un libro que hoy en día se podría decir que la mayoría lo puede adquirir. Pero vayamos a ver el contexto, si eso que está escrito es real o no. Te dicen por ahí, se dicen las malas lenguas, que el verdadero libro que escribió Hitler tenía las guías necesarias para poder alcanzar el nirvana. El nirvana, no el grupo de Kurt Cobain, ojo con eso, no. El nirvana superior, y me estoy refiriendo al maximum supremum de la parte energética. O sea, quien alcanza esa aurora, ese tipo de energía tan poderoso, puede tener conexión con los arcontes. Por eso estamos pegando ese tema que yo les había hablado con Hitler, porque él podía establecer comunicación con los arcontes. Los arcontes que realmente no se pueden definir, sí, no los puedo definir, no les puedo decir. Mucha gente les dice demonios. ¿Hay pruebas de eso? ¿Hay pruebas del cachón? No, no hay pruebas. No hay prueba de ello, como no hay prueba de cómo son los arcontes. Pero se decía que estos seres individualmente no tenían forma. Solamente su líder, que se llamaba Yaldabaoth, tenía la forma de una serpiente con cabeza de león. Pero aquí vamos a hacer un stop. ¿Por qué lo tenemos mimetizado de esa manera? Porque el hombre contemporáneo, el hombre, cuando hace su aparición en el planeta Tierra, trataba de antropomorfizar todo lo que no conocía. Si, por ejemplo, existía el dios del viento, era igual a nosotros, solamente que hecho de viento. Si, por ejemplo, existía el dios fuego, entonces existía un hombre mecánicamente humano, pero hecho de fuego. Entonces eso da la explicación de que muchas de las etnias antiguas dibujarán a sus dioses con forma antropomorfa, o sea, como un humano. Allí aparece otro tipo de descripción en las cuales se mezcla el animal con el humano. O se puede hacer una mezcla híbrida, a eso se le llama un híbrido, de animal con animal. Así es el caso de Yaldabaoth. Yaldabaoth es mitad culebra y mitad cabeza de león, mitad león. Entonces se decía, por ejemplo, que el señor Adolf Hitler, con ese tipo de técnica que utilizaba de manera secreta de transmutar la energía Brill con su brazo, que era la antena de transmisión, le hacía ver quiénes eran los verdaderos iniciados, quiénes eran los que tenían que ver con el hallazgo de su poder, de por qué lo habían elegido exactamente a él, una persona enana, una persona bajita de estatura, porque si, digamos, para el prototipo de quienes creen que el poder lo rigen los altos, la gente alta, la gente de estatura superior, se equivocó. Resulta que este señor tenía la estatura promedio para alcanzar una figura prototípica en la geometría sagrada que se llama el número phi. Pero eso se los puedo explicar muchísimo después. Ahora, cuando él lograba establecer la comunicación con estos arcontes, ellos le daban paso a que él transmitiera la misma comunicación con un maestro terrenal que se llamaba John Dee. Yo les dije acá en algún momento que John Dee secretamente era el único intérprete en el planeta Tierra que había podido descifrar el libro de Enoch. ¿Se acuerdan del libro de Enoch?
Recuerdan que les había dicho que este libro aparece en la Biblia como un libro canónico, un libro aceptado por el canon, pero incompleto, porque no parece ser, no se desvive, sino desaparece. Y así le pasa a los patriarcas antidiluvianos, o sea, a los seres que habitaron el planeta Tierra antes del diluvio, desaparecieron sin dejar rastro. O sea, ellos no se desvivieron. Ese secreto lo conocía el señor Adolf H. Cuando él tiene conexión con el señor John Dee le dice de la siguiente manera cómo va a estructurar el poder. Le dice así: señor iniciado, en este momento le voy a entregar a usted las llaves de lo que se conoce mundialmente y a nivel global como el árbol de la vida o la cábala judía. Ojo con eso, la cábala judía o el árbol de la vida. Ustedes lo han visto seguramente en una serie de anime que se llama Evangelion, que incluso fue censurada en algunos países por el contenido que tenía, porque en los intros de la serie se ve perfectamente cómo se puede observar cómo se estructura el árbol de la vida, que son unas esferitas con unos tubitos interconectados. Esos sefirot, que así se le denomina a esas esferas, eran los mundos o los sistemas espirituales por los cuales debía atravesar el señor AH para poder aprender a manejar un pueblo de manera magnética y de manera espiritual, como lo hizo, porque sí lo hizo, y eso sí quedó demostrado en muchos videos que aparecen y en muchos videos que han sido vetados. La gente que trabajaba con él sí estaba asociada a diferentes corrientes esotéricas, incluso la grande Madame Blavatsky o Elena Petrova Blavatsky, a la que se le autoproclama la primer masona del planeta, la primer mujer que inaugura la masonería femenina, sabía muy bien de cómo se estructuraba el planeta. Ella tiene mucho que ver con Baba Vanga. Baba Vanga la vio en algunas de sus visiones apocalípticas y posapocalípticas. Le enseñó muy bien que el planeta se iba a acabar y que la única manera para salvarse era poder ir al Valhalla, al paraíso de los guerreros. Y Hitler obtuvo su pase de cortesía para entrar en el Valhalla. Por eso se dicen que él salió vivo del búnker, porque todos sabían muy bien sus prácticas esotéricas. Que esto no tiene un tinte de importancia para la humanidad. Sí lo tiene. Que sí lo tiene, carajo. Porque es que todos somos materia y espíritu. ¿Por qué nos quieren negar la verdad? Cochinos, puercos, degenerados. ¿Ah? Cuando la verdad la tenemos a 5 centímetros de la nariz y no la logramos percibir. De allí parte muy bien que este señor construyera diferentes estructuras esotéricas, y de allí también se sabe muy bien que hubiera aparecido un armamento que hasta la fecha no tiene explicación. Armas de mucho enigma, armas muy importantes que jamás vieron la luz, como el Panzer, que era un supertanque. O sea, si ustedes han visto los tanques de guerra, este tanque que aparentemente tenía Hitler era 4 o 5 veces más grande que un tanque convencional. Tenía aviones con tecnología fuera de lo común, tenían armamento fuera de lo común. Ellos activaron la política de reclutar gente que prácticamente ya estuviera o tuviera un pie en la tumba. No es cierto, según esta información, vuelvo y aclaro, no es cierto que él se hubiera encarnizado con el pueblo judío, porque es que el pueblo judío lo financió. O sea, al contrario de lo que se piensa, el pueblo judío siempre ha tenido dinero, mucho dinero. Y de ahí se sabe por un libro, por un dossier
secreto que se llama de prioresión o el priorato de Sion, los famosos sionistas, mi querido Daniel. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento la charla, doctor? Pues ahí está, Robles, interesante porque está tocando el tema de Hitler, pero desde el mundo esotérico, desde el mundo paranormal, desde el mundo del oculto, ¿no? Que pronto ustedes muchos no conocían esto. Es investigación que Robles ha hecho. Si usted de pronto dice, está loco este señor, también si usted quiere dar su opinión, debatir, como ha dicho él, en el chat me puede escribir, yo quiero subir, pero para debatir, no para decir, estoy de acuerdo, gracias, chao. No, la idea es tener otro punto de vista. Porque a veces dicen debatir y suena y dicen, no, sí, completamente de acuerdo, no. La idea es que si usted no está de acuerdo o quiere opinar, puede hacerlo y hablar con él. Y obviamente cada de los televidentes, radioescuchas y demás, puede quedarse con la opinión que desee, ¿no? Entonces es interesante. Por acá hay alguien que dice, el piloto, mire, el pilot, que participa bastante. Vamos a subir al piloto, que me prometió unos tiquetes. Manuel. Dice, ojalá. Manuel, ¿qué hubo? ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Cómo va todo? Caballeros, buenas noches. ¿Cómo están? Robles. A ver, adelante y luego con Robles. Paul. ¿Bien o no? Excelente. Bueno, Robles, muy interesante lo que estás hablando. El tema del tema de esotéricos. Yo quiero aportar dos cosas. La primera es que con el tema de estos días que se han estado hablando con los brujos, los videntes y todo eso, yo quiero dejar un mensaje y es el siguiente. A lo largo de la humanidad, la historia ha probado que el ser humano siempre tiene que estar buscando en qué creer. ¿Cierto? Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos dioses, por eso hay tantos santos, porque el ser humano siempre busca en qué refugiarse, en la fe, en todo lo que él cree. Entonces, a las personas que están escuchando esto, hay algo que se llama autosugestión. Por ejemplo, si uno le está pasando algo, uno está pasando por una mala racha, que quede sin trabajo, que me está yendo mal, lo primero que uno hace en su desespero es acudir a una persona que le va a leer las cartas, le va a leer el tarot, el tabaco, el café, lo que sea, y esta persona le va a decir que está siendo víctima de brujería, de cosas, y uno se va a empezar a autosugestionar. ¿Y qué pasa con la mente? Que esto va con lo que tú estás hablando. El único poder que tenemos nosotros, que ni siquiera hay que buscarlo afuera, ni siquiera hay que buscarlo con X persona, está dentro de nosotros, está en la mente. Es lo que se llama autosugestión. Cuando una persona, hay algo que se llama cuando una persona se enferma y no tiene absolutamente nada, que se llama enfermedad psicológica. Hay embarazos psicológicos de mujeres que creen estar embarazadas y se van a hacer los exámenes y no están embarazadas. Se llaman embarazos psicológicos, incluso hasta su barriga y todo. O sea, es algo impresionante porque le da a demostrar a uno el poder que tiene la mente de uno. Por ejemplo, otro caso que te doy es el efecto placebo. A lo largo de la historia se han hecho experimentos con personas, con pacientes que le dan una pastilla y le dicen, no, mira, esta pastilla te va a sanar para el dolor de cabeza que tienes. Y esa pastilla no hace absolutamente nada. O sea, no hace nada. Pero la persona se sana, ¿por qué? Porque le hace creer a la mente de que eso lo va a sanar y la mente va a actuar sobre el cuerpo de uno. Entonces, uno no tiene que buscar el brujo en la esquina, nada. Uno lo que tiene que hacer es buscar ese poder que está dentro de uno. Hace poco Robles estuvo hablando sobre un tema que es del 3 veces grande, de Hermes, que estuvo hablando del Kybalion, que yo me lo he leído también y es súper bueno. Y creo que cada persona que está escuchando esto, si en realidad quiere buscar o quiere encontrar respuestas a todo lo que en realidad uno duda en esta vida, tiene que leerse ese libro. Sí o sí, porque creo que no hay libro más completo en la vida para uno buscarle sentido a lo que uno quiere que ese libro, que es el Kybalion. Correcto. O sea, es algo demasiado. Incluso yo le voy a dejar un ejercicio a cualquier persona que me esté escuchando. Ustedes piensen esta noche que se vayan a acostar en un carro, color, específicamente el color, y yo les aseguro que mañana
antes del mediodía ustedes van a ver casualmente el carro de ese color y el mismo modelo que ustedes pensaron. Y seguramente van a decir, no, es casualidad. Pero ese es el poder que uno tiene al interior, que es la mente. O sea, creo que el poder más grande que tiene el ser humano es la mente, y solamente que no lo descubren, lo dejan desapercibido. O sea, hay muchas cosas que en realidad uno tiene por dentro y personas pues no se han encargado o no han tenido el tiempo de inculcarlo o de explotarlo, sinceramente. Totalmente. Como el arqueómetro, Pilot. El arqueómetro también, que hace parte, si lo miramos desde esa manera esotérica, el arqueómetro podría ser la perfecta respuesta de por qué el poder está instaurado a manera geométrica en el planeta, con las diferentes estructuras antiguas, me refiero a las estructuras antiguas, no las estructuras modernas, y el por qué muchos de estos grupos o sociedades secretas basan su poder y su estructura en el cuadrado, en el círculo y en el triángulo. Dani, te quería comentar otra cosa. ¿Tú recuerdas que la semana pasada aquí se subió un vidente y no sé si recuerdas que él había dicho que supuestamente iban a haber unos accidentes aéreos en Colombia, ¿cierto? No me acuerdo bien, pero ¿y qué pasó con eso? Pues que casualmente, como a los 4 días, hubo el accidente de Satena. No lo recuerdo, pero bueno, si el vidente me está escuchando, que suba y nos dé más daticos entonces. Sí, eso es también como la información adicional que te quería dar. Bueno. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en claro con las personas que están escuchando. No hay poder más importante en este mundo que es la mente. Y si ustedes se empiezan a sugestionar o le empiezan a creer lo que le están diciendo, de que me está yendo mal, que estoy siendo víctima de brujería, cualquier cosa, la mente es la que se va a encargar de hacerles creer y de hacerles vivir que en realidad está siendo víctima de brujería, cuando en realidad no es así. Muy bien, bueno, Pilot, muchas gracias, mi hermano, que me le vaya muy bien. Claro, Dani, cuando gustes, me manda los datos y yo te doy lo que te prometí. Gracias, Pilot, un abrazo grande. Robles, abrazo. Abrazo, Pilot. Muy bien, ahí está. A Robles sí no le regalé nada. Bueno, muy bien. Pasaje al Averno, más bien. Un pasaje al más allá sin regreso. Señor. Bueno, muy bien, viejo Robles. Hitler y su tema paranormal, sus secretos. Y bueno, y lo que me dijo el vidente, no, yo no me acuerdo, pero bueno, chévere, si un vidente dijo eso aquí, que iban a empezar a haber accidentes aéreos, algo, no sé si fue antes de lo del accidente del avión o después, pero chévere, si existen esos videntes que nos pueden ir diciendo cosas del futuro, aquí está su espacio para que nos digan cosas que van a suceder, ojalá más puntuales, pero bueno, chévere, si dijo lo de los aviones, bueno, me parece interesante, si él me está oyendo o algo para que suba nuevamente y nos dé más datos, o si él fue esa visión que tuvo exactamente eso, o si es otro y ese no, me parece interesante que él pueda obviamente volver y subir, y más faltaba. Adelante, Robles, con su Hitler paranormal. Claro que sí, miren, hablando precisamente de lo que yo le comentaba al Pilot, al viejo Pilot, es que esta gente, digamos, gente como el señor Hitler, de alguna manera debe tener una base en la que sostener, por ejemplo, su teoría, su poder y su doctrina, ¿no? Porque debemos establecer que cuando uno maneja una doctrina, cuando uno adoctrina, la palabra adoctrinar es enseñar, la transmisión del conocimiento. Y cuando yo realmente tengo el conocimiento, cuando tengo el poder de enseñar, ahí ya pasas de enseñar a adoctrinar. Y el señor Hitler realmente lo hacía muy bien, lo hacía perfectamente. Entonces yo les decía que el hombre tuvo acceso a información exclusiva, información importantísima, e incluso se ha llegado a entender que cuando sus aviones TBM tipo TBM Avenger sobrevolaban Berlín, Alemania, cuando intentaban bombardear algunos otros países, se habían encontrado con unas esferas muy pequeñas, que nosotros aquí las hemos descrito como los Foo Fighters, ¿no? Como las esferas de fuego. Y que incluso sus propios soldados las describían con tanto poder que podían atravesar el vidrio del avión.
o sea, lo podían atravesar sin hacer daño. O sea, era como un fantasma de fuego, pero que no tenía fuego real. O sea, era como un fuego ahí fluctuando ficticio. Esto llevó a la conclusión de en algunos descubrimientos y en algunas indagaciones que el señor Hitler efectivamente había recibido información por parte de un grupo alienígena que se había instaurado en Berlín y que ellos de alguna manera le entregaron a él tecnología, la tecnología suficiente, como ya bien les decía, para haber confeccionado, configurado un armamento que hasta la fecha nadie lo ha podido asimilar. Muchos de estos elementos, de estas armas, por sus características podía uno darse cuenta que eran tremendamente poderosas. Y dentro de ellas, pues obviamente el famosísimo revólver denominado Luther, que era una especie de revólver muy pequeño que tenía demasiado poder con el impacto a muy corta distancia. Estas cosas de la tecnología, estos temas de las naves extraterrestres y obviamente de unos planos que se le encontraron al señor A.H. En su biblioteca privada, también se podía contrarrestar con unos planos que creo están publicados, deben estar publicados en alguna parte de la red, en donde se podía ver un Vimana, los famosos ovnis descritos en la India, y que este Vimana era similar a los que el contactado John Adamski pudo fotografiar, pudo grabar en video y también pudo obtener sus planos, como el señor Billy Mayer en su momento, cuando lo contactaron los seres de las Pléyades, estos seres que decían venían de una de las 4 lunas de Júpiter, le habían entregado personalmente a él, y que también estos seres venían de Venus, sobre todo de Venus, los venusinos, que los venusinos tenían como cabeza de sapo, de reptil. Estas conexiones hacían ver a un Hitler completamente distinto a ese que pinta la historia, completamente distinto a un libertador o a un liberador, como ustedes lo quieran llamar. Pero también entiéndanlo muy bien, la confección del Reichstag alemán, la confección del palacio principal, el palacio de poder de Berlín, y algunas otras construcciones que nunca salieron a la luz, como por ejemplo la Casa de los 12. ¿Cuál era la Casa de los 12? Era una casa muy cercana al Palacio de Gobierno, era una casa que estaba instaurada secretamente y en la cual se decía tenía 12 urnas. Había una de ellas que ni siquiera tenía el nombre. El restante de las urnas, donde iban a quedar depositados los restos desvividos de cada uno de los miembros de su gabinete y el de él también, contaban con un 12avo más. ¿Por qué la figura del 12? ¿Por qué se quería parecer el señor Hitler, por ejemplo, a la misma confección, a la misma estructura de lo que Jesús de Nazaret vino a constituir acá en el plano terrenal? Ojo con eso. Aquí viene una de las dudas más interesantes, muchísimo más interesantes. ¿Cuál es? Que posiblemente Jesús de Nazaret no haya sido el personaje bíblico que nos han descrito a nosotros. Y entiéndanlo muy bien, queridos amigos, yo no me quiero enemistar con ninguno de ustedes, yo los amo en la paz del Señor, pero ustedes también deben entender algo, que para la época de Jesús, las palabras de este personaje se tomaban como metáfora. Ojo, cuando yo hablo en metáfora, es como cuando escuchas al poeta, es como cuando escuchas a la persona que escribe en otro tipo de estructura literaria, es cuando tratas de comunicarte con una persona que te habla en verso, que te habla en copla, que te habla en poesía. Así de sencillo. Jesús, parece ser, si es que llegó a existir, hablaba en metáfora y era casi que imposible entenderlo. O sea, para llegar a entender el idioma, o no el idioma, ojo con eso, la lengua, la estructura con la que hablaba Jesús, vendría a ser un galimatías para la humanidad actual.
Aquí todo el mundo quiere interpretar, por ejemplo, los pasajes de la vida de Jesús como se les da realmente la cochina gana. Pero a nadie le ha interesado indagar más allá. Y se decía que Hitler, como era una avatara, ¿cierto? Como la película Avatar. Les voy a poner para que la cojan más fácil. Si han visto Avatar, ustedes se habrán dado cuenta que los Avatar son unos seres azules. Ojo con esa connotación. Ojo con esa connotación. Azul. ¿Por qué azul? ¿Alguien me podría responder por qué algunos de los superhéroes o algunos de estos personajes fantásticos en su vestimenta, en su indumentaria, predomina el azul? ¿Saben por qué? Porque tiene conexión con la raza azul, papis. La raza aria, la raza hiperbórea, la raza de seres perfectos, o sea, los gigantes. Los gigantes. Estoy hablando de los seres que habitaron este planeta y que la noche a la mañana desaparecieron. Hitler sabía perfectamente esa historia. Y era un enano. Era un pinche enano. Pero miren ese enano, cómo se nos creció. Porque se nos creció el enano. Al enano le arrebataron el conocimiento y nadie habló de él. A los lugartenientes de ese enano le quitaron la esencia y nadie nos habló de ella. Porque aquí a todo mundo la esencia de este planeta es el importacú y lo que sigue, porque realmente es así. A nadie le interesa indagar ni ir más allá de lo evidente, como diría el señor León, o de los Thundercats, porque necesariamente la conexión de la raza azul ha permanecido oculta. Incluso la única manera para contrarrestar a la raza azul, a la raza aria, es lo que planeó el Vaticano: vestir a la curia de negro o de blanco y personificarlos con la cofia, con esta cosita que se ponen como color púrpura. Y ustedes saben, queridos amigos, si no lo sabían, se los explico. El color púrpura es el color de la transición en la alquimia. No el grupo Alquimia, el grupo de alquimia. Vamos a bailar alquimia. No, no, no. La alquimia, que era la ciencia para transmutar los metales. Esa. La de Nicolás Flamel, la que te hablaba Harry Potter. Sí, piensen que estoy chiflado de malas. Pero este chiflado se ha arriesgado mucho, ha arriesgado el 4 letras por indagar la cochina verdad. Esa verdad que te la negaron los historiadores, los profesores. Este personaje, el señor Adolf Hitler, tenía mucho que ver con la representación de ese Jesús que a la mayoría ni siquiera le han contado ni la quinta parte de lo que hizo en el planeta Tierra, papi. Un personaje que iba a las cuevas de Qumran, un personaje que alcanzó a llegar a las Indias, como lo planean los mormones, un personaje que fue a Asia, que visitó el Tíbet, que visitó la India, una persona que posiblemente, más allá del encasillamiento en el que lo quiere ver la religión católica, ¿cierto? Es ocultar la verdadera importancia del mensaje. Por eso el señor Hitler lo entendió así y así mismo lo trabajó. Nunca lo trabajó con odio, ojo con eso. Pero Alemania es una sociedad que en la época en esta época el nacionalsocialismo era un país poderoso, un país rico en muchas cosas: metalurgia, plásticos, cuero. Imagínense que una empresa muy reconocida de medicamentos, que no la voy a nombrar porque seguro mañana me llegan los hombres de negro golpeándome: señor, solicitó un domicilio, y me desviven ahí. Resulta que esa empresa mandaba a manufacturar las botas de los soldados de las SS. Ojo con eso. Y dicho por quién, por Víctor Capesius. Si no saben quién era este hermosísimo caballero, él es el denominado el farmacéutico de Auschwitz, o el encargado de aplicar Ciclón B, que es el veneno
con el que aparentemente gaseaban a los judíos. Pero no eran judíos, obviamente, la historia se contradice muchísimo en este sentido. Quieren hacer ver que el pueblo que supuestamente mantiene intereses políticos, más que todo políticos y religiosos, y dentro de su estructura está incluso metida la nobleza negra. Por eso Hitler no podría estar a favor de la nobleza negra, porque él formó un estado independiente de poder, para que me vayan entendiendo. Entonces la iglesia es la gran enemiga, la gran Babilonia, de la cual hay que desenmascarar a través de estas charlas con el doctor Robles y con el doctor Troncoso, que seguramente allá en las ignominias dirá, si te quieres meter que procures que se te meta todo. Así de sencillo, mi querido Daniel Tres Palacios. Robles y su charla de Adolf Hitler desde lo paranormal. Cada quien saca su conclusión. Creo que todos estamos de acuerdo que está loco Robles, eso no todo el mundo sí está por eso, pero ya en lo que él acaba de explicar, cada uno sacará su propia conclusión. Pues Robles, le agradezco por su charla, muy amable, que maneja estos temas de conspiración. Cada vez que pide la palabra, pues aquí damos para que hable esta cantidad de cosas, y ya pues ahorita obviamente seguiremos escuchando historias de miedo. Roles, su conclusión y su número, ¿dónde lo pueden contactar, por favor? Claro que sí, mi querido Danielito, ¿no? Qué rico estar acá en el cartel, qué rico hablar de lo que más me encanta a mí, que es las conspiraciones. Ustedes saben que me derriten las conspiraciones, pero como un gran conspiranoico dijo, no me crean a mí, traten de sacar ustedes su propia conclusión, porque de eso se trata la conspiración. Te entregan la verdad en los ojos y tú te encargas de creer o no creer.